vosotros os sentáis en la fila. A los que acabéis de llegar, si queréis agua o alguna cosa, por favor, total libertad para cogerla, ¿eh? O yo os la doy yo. Vale, no pasa nada. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia. Y sabemos que hoy día pues, es muy complicado poder asistir a una jornada de este tipo, con las cargas que tenemos laborales. Darles las gracias a todos los ponentes y también, por supuesto, a Freshicol, que nos ha cedido sus magníficas instalaciones. Y bueno, dicho esto, para los que no me conocéis, yo soy Pau Pallás, el presidente del clúster. Voy a presentaros a Elena. Elena es la Cluster Manager que hemos fichado para el clúster y ella os hará una introducción sobre los objetivos y misiones del clúster. Elena, por favor. Gracias, Pau, por tu presentación. Como bien ha dicho, mi nombre es Elena Jaquite y llevo 2-3 meses como manager del clúster IACU. Si a este poco tiempo le sumáis que vengo de una carrera de empresariales, pues hace de mí una gran novata, la verdad, que en este aspecto. Entonces, os pido paciencia y estoy trabajando en ello, intentando absorber los máximos conocimientos de vosotros y de forma más oficial. Entonces, para la próxima vez que nos veamos, seguramente podré aportar un poquito más. Dicho esto, aparte de la L que me recuerda bastante Pau, que llevo encima, de novata, me veréis por varios lugares. Es decir, me vais a leer por LinkedIn, vais a recibir mailings nuestros, me vais a ver haciendo fotos y también presentando al clúster como es en esta ocasión. Entonces, mira, si te importa pasar, os explico brevemente lo que es el clúster antes de pasar realmente a lo importante. Y el clúster no deja de ser una asociación sin ánimo de lucro en el que agrupa empresas, profesionales y entidades educativas que tienen como base importante la calidad del aire interior. Y a Q le mencionaremos a partir de ahora. Entonces, nació hace 3 años en base a la pandemia y el COVID-19 lo que hizo fue evidenciar la importancia del IAQ en la salud. Desde entonces se ha trabajado y actualmente trabajo para promover y difundir estos factores de importancia para la salud y el bienestar, aparte de desarrollar una sociedad un poquito más sostenible. Entonces, dicho esto, le cedo el testigo a Josep y entraré en materia mucho más. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, antes que nada, os quiero pedir perdón por mi voz, pero la feria de la semana pasada hizo estragos que todavía estamos arrastrando, ¿no? Puede que se me escape algún gallo similar. Mi nombre es Josep Castelar, soy el director comercial de la unidad de climatización de Freshicol y en nombre de la compañía, pues lo primero que quiero hacer es agradeceros daros la bienvenida a nuestras instalaciones y que todos aquí podamos disfrutar y compartir pues esta interesantísima jornada relacionada pues con la calidad del aire interior. La jornada se va a dividir en 4 partes principales. La primera es la relación que tiene la calidad del interior con la salud. Después vamos a ver todo lo relativo al tratamiento de este aire interior. Continuaremos con el transporte de este aire interior y acabaremos con la difusión. Últimamente, para finalizar, utilizaremos una serie de preguntas relacionadas con cada una de las presentaciones aquí realizadas para que poder establecer un debate abierto y que podamos sacar pues, las conclusiones lo más profundas posible, ¿vale? En primer lugar voy a presentar a Silvia Borràs. Silvia Borràs es investigadora y responsable del laboratorio AirLab de IS Global y nos va a hacer una presentación de la influencia del IAQ en el sistema cognitivo y fisiológico, el apartado de salud que os mencionaba anteriormente. De acuerdo, pues gracias Silvia, por favor. Bueno, buenas tardes a todos primero y gracias por invitarme a participar esta tarde.
¿Sí? No, el micro no, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Vale, pues me gustaría empezar por... Sí, creo que sí, ¿no? Empezar por repasar algunos datos que seguro que muchos de vosotros conocéis, pero que está bien tener en mente para comprender la importancia de la calidad del aire interior. Entonces, en promedio, es decir, que una persona adulta respiramos o inhalamos entre 12.000 y 15.000 litros de aire al día, y que un 90% de este aire lo respiramos en espacios interiores, ¿no? Ya sea en nuestras casas, en lugares de trabajo, las escuelas, en el caso de los niños, durante nuestros desplazamientos en transporte público o privado, o durante nuestro tiempo de ocio en cines, restaurantes, el gimnasio o donde sea. Destacar que el aire interior puede estar entre 2 y 5 veces más contaminado que el aire exterior, y que en 2020 la OMS estimó que 3,2 millones de personas mueren prematuramente cada año debido a una mala calidad del aire interior. Entonces, solo repasar un poco los principales contaminantes que podemos encontrar en espacios interiores. Pueden ser de compuestos químicos, similares o los mismos que encontramos en espacios exteriores, desde gases, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno, el ozono o el monóxido de carbono, hasta lo que llamamos el material particulado, que vendrían a ser las partículas que se encuentran en suspensión en el aire. También encontramos el radón, que es especialmente relevante por ser un gas radiactivo que se infiltra en los edificios y que proviene del terreno y del suelo. Y por otro lado tenemos los agentes biológicos, que hasta hace pocos años habían sido prácticamente obviados, pero que a raíz de la pandemia pues hemos cogido mucha más conciencia de la presencia de estos contaminantes en el aire. Y que incluyen desde el polen, que pueden liberar las plantas y árboles, hasta microorganismos como las bacterias, los hongos y los virus, que forman parte del material particulado y que pueden ser agentes patógenos humanos. Otros parámetros importantes a monitorizar desde el punto de vista de calidad del aire son el CO2, que aunque no es un contaminante, es un indicador indirecto del nivel de ventilación de los espacios interiores, y también variables como la temperatura y la humedad, ya que pueden, aunque se relacionan con el confort, son variables que pueden influenciar la proliferación de ciertos contaminantes, como por ejemplo los agentes biológicos, como las bacterias y los hongos y lo que llamamos el moho. Entonces, ¿qué factores pueden determinar la calidad del aire interior? En primer lugar, la calidad está influenciada por el tipo, la naturaleza y el número de fuentes. Esto nos incluye a nosotros mismos como fuentes, los materiales de construcción y muebles, como pueden ser las alfombras, colchones, cualquier mueble, aparatos de combustión como calderas, cocinas, estufas, aparatos eléctricos y electrónicos, si tenemos mascotas y plantas, el humo del tabaco si fumamos, productos de limpieza como detergentes, desinfectantes, insecticidas, productos de higiene como perfumes, cosméticos, el terreno y el suelo, como he dicho, es importante en el caso del radón, y como no, y muy importante, es la contaminación exterior que se filtra en el interior de los edificios. Por otro lado, tenemos las características del edificio, ¿no? Que el diseño del espacio, los materiales que se utilizan y el diseño y mantenimiento de instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, que conocéis todos muy bien, determinan o son factores clave en las tasas de infiltración y de ventilación de los espacios interiores. Entonces, tanto las fuentes como las características del edificio determinan el tipo y la concentración de contaminantes que encontramos en un espacio interior y la posibilidad de reacciones entre ellos. Entonces, si pasamos ya al aspecto del impacto en salud, para evaluar los efectos en salud de la calidad del aire interior y exterior, se llevan a cabo diferentes estudios. Un tipo de estudios son los estudios epidemiológicos, que lo que hacen es analizan poblaciones en un entorno del mundo real, y lo que hacen es estudiar la relación entre los contaminantes que encontramos en el aire y la incidencia de enfermedades, es decir, que nos proporcionan información a nivel poblacional. Por otro lado, tenemos los estudios in vitro y ex vivo,
que lo que hacen es que investigan los mecanismos biológicos subyacentes que hacen que estas partículas cómo estas partículas nos afectan a nivel celular y tisular. O sea, es decir, sería como, por ejemplo, exponer células pulmonares humanas a determinadas concentraciones de contaminantes y ver cómo responden estas células, ¿no? Cómo afectan a su viabilidad y a la expresión de genes relacionados con la inflamación. Y después, otro tipo, entre otros, están los estudios de microbioma, que lo que hacen es investigar cómo los diferentes contaminantes, tanto biológicos como químicos, interaccionan y afectan la microbiota de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la microbiota que tenemos en el sistema respiratorio o en la piel, ¿no? Que sería la microbiota que está más expuesta al aire. Y ver cómo afectan... cómo afecta esta microbiota que tiene mucha importancia en el sistema inmunológico y en protegernos de los patógenos invasores. Por lo que respecta a las partículas, es importante destacar, ¿no?, que el tamaño es muy importante, ya que determina el tiempo que pueden permanecer en el aire suspendidas y también cuánto pueden penetrar en el sistema respiratorio. Es decir, cuanto más pequeñas sean las partículas, más adentro entrarán en el sistema respiratorio. Incluso, pueden llegar las más pequeñas pueden llegar a los alveolos, pasar al torrente sanguíneo y de ahí distribuirse a los distintos órganos, incluyendo el cerebro y la placenta, que hasta ahora se habían considerado que eran barreras prácticamente infranqueables, pero ya se ha demostrado que no es así. Los efectos en salud pueden ser a corto o a largo plazo, y esto depende de la intensidad y duración de la exposición. Con intensidad de la exposición me refiero, se relaciona con la actividad que estemos desarrollando dentro del espacio interior. O sea, es decir, no respiramos con la misma intensidad cuando estamos, por ejemplo, descansando en el sofá que cuando estamos realizando ejercicio físico en el gimnasio. ¿Vale? Entonces, si empezamos a corto plazo, la exposición a contaminantes y también a la acumulación de CO2 en un espacio interior debido a una ventilación inadecuada nos provoca síntomas como la congestión nasal, estornudos, tos, irritación de los ojos, dolor de cabeza, cansancio e incluso fiebre, ¿no? Y esto nos afecta a la concentración y a nuestro rendimiento, ¿no? Y tanto en un entorno laboral como escolar, en el caso de los niños. Entonces, en los efectos a más largo plazo se han descrito muchos hasta ahora y en todo el organismo, y entonces si empezaré como desde arriba hasta abajo. Hay estudios que han asociado la exposición crónica a altos niveles de contaminación con una mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares, a daños en el desarrollo neuronal y a problemas de salud mental, incluyendo alteraciones del comportamiento y autismo en niños. También hay estudios que han asociado la exposición a partículas finas a un deterioro del sistema cognitivo y a enfermedades neurodegenerativas en la vejez, como el Alzheimer. En estos estudios lo que han encontrado es cambios en la estructura cerebral, acumulaciones de proteínas que están relacionadas con estas enfermedades neurodegenerativas y un aumento de la incidencia de la demencia. Los mecanismos por lo que esto ocurre aún no se están investigando, pero por ahora se han descrito algunos mecanismos que incluyen el estrés oxidativo, la inflamación sistémica y la translocación de partículas al cerebro. Si pasamos al sistema respiratorio, la verdad es que la conexión entre la contaminación y la salud pulmonar es bastante alarmante, ¿no? Ya que 950.000 muertes prematuras anuales se atribuyen a lo que llamamos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad crónica y progresiva que lo que hace es obstaculizar el flujo de aire y nos dificulta la respiración. Y las dos formas más comunes de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar.
Después, por otro lado, también la contaminación se ha asociado directamente al cáncer de pulmón y a un aumento y empeoramiento de los casos de neumonía y asma. Si pasamos al sistema circulatorio, cardiovascular, más de 1 millón de muertes anuales se atribuibles a la contaminación, se producen por infarto de miocardio. Y después la contaminación también se considera un factor desencadenante de arritmias y de fallo congestivo cardíaco. Si pasamos al sistema circulatorio, pues la contaminación se ha asociado con un mayor riesgo de hipertensión, de inflamación sistémica, y hay un estudio que ha reportado indicios de un aumento de hasta el 70% de riesgo de padecer trombosis venosa profunda. A nivel endocrino también se ha asociado con un incremento del riesgo de diabetes tipos 1 y tipos 2 y de resistencia a la insulina. A nivel reproductor, por último, decir que la etapa fetal es una etapa especialmente vulnerable y que diversos estudios, algunos de ellos de ICE Global, han asociado la contaminación con un incremento del riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y preeclampsia. Entonces, que he intentado resumir todos los efectos, ¿no?, descritos hasta ahora de la contaminación o la calidad del aire, tanto en interior como en exterior, en salud humana. Y creo que ponen de relevancia, ¿no?, que todos ellos son graves y que la importancia de abordar la calidad del aire para preservar la salud integral de las personas. Hasta ahora se ha avanzado mucho en investigación, sobre todo en la relación de contaminación exterior y salud humana, pero falta mucho por investigar y especialmente en espacios interiores. Entonces, ya por último, comentar que en este aspecto la Unión Europea lanzó en 2021 una call específica de calidad de aire interior y salud, con un presupuesto de 40 millones un presupuesto total de 40 millones de euros, que fueron otorgados a siete proyectos diferentes, 2 de los cuales con participación de ICE Global, que son Twinner y Inchal Health, y que también a petición de la Unión Europea se creó un clúster, que es el Ideal Cluster, en el cual los diferentes proyectos, los 7 proyectos, colaboramos juntos para encontrar sinergias y potenciar los resultados de nuestras investigaciones. Y hasta aquí mi intervención. ¿Se sigue muy rápido? No. Yo por lo menos personalmente la considero interesantísima. Gracias, Silvia, por tu presentación. Y a mí, desde luego, ya era un ferviente creyente de que el aire interior y exterior se debe tratar de la mejor forma posible. Después de los datos que nos ha dado Silvia, que creo que ha quedado bastante patente, de la importancia de realizar un tratamiento correcto y adecuado por la salud de todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia. Y ahora, por favor, pido a Nuno Kubal, que es ingeniero promotor de proyectos en Mitsubishi, que nos va a dar una presentación, nos va a hacer sobre climatizadores y recuperadores. Sí, me puedo pasar ya. Buenas tardes a todos. Bueno, alarmantes estos números, la verdad. Yo no los seguía, ni mucho más o menos. Tener estos números de millones de casos, de problemas debido a la calidad del aire es de verdad alarmante. Y nosotros desde Mitsubishi Electric trabajamos un poco en ese sentido, ¿no? Intentar ayudar a los clientes en definir el mejor sistema para evitar cada vez más que esto pueda pasar. Yo me gustaría hablar de 3 puntos. Mi presentación va a ser bastante breve porque hay mucho que hablar en este sentido, pero creo que es importante enfocar en tres etapas. Que un resumen muy básico es la ventilación, recuperación y el tratamiento. En sentido de ventilación, siempre, principalmente cuando hubo la pandemia, hubo este esfuerzo por parte de todas las entidades de aumentar la ventilación, y afuera abriendo ventanas en los colegios a través de sistemas de ventilación mecánica, natural,
para aumentar el número de renovaciones de aire dentro de los espacios. Siempre tuvimos una necesidad de ventilación que iba de la mano y va de la mano de la normativa, del RITE, que definía unos mínimos de renovaciones por hora. Sabemos que el RITE entró en 2007 con estos datos, con esta, vamos a decir, ordenanza para aumentar estas renovaciones, y ni siempre se siguió. Hasta 2007 no había prácticamente nada de ventilación. Entonces, a través de normativa, esta ventilación se empezó a calcular en base a volumen de espacio o a la ocupación del mismo espacio. La idea es eso, renovar ese aire para conseguir ventilarlo, para conseguir tener un aire más limpio y a la vez retirar este aire gastado, consumido por nosotros, con el CO2 y con todas las bacterias y virus que incluyen el aire, y renovarlo por aire exterior. Después tenemos un apartado que es la recuperación. Es una vez que ya estamos introduciendo este aire exterior, haciendo esta renovación, esta ventilación, tenemos que, a nivel energético, se creó la necesidad de recuperar esta energía. El introducir un aire de la calle, que puede ser frío en invierno o muy caliente en verano, térmicamente recurra completamente a los edificios. Entonces, hubo la necesidad de hacer recálculos de la aportación de aire, y con esto vino la necesidad de recuperación. También soportada por la normativa, con la idea no tanto de la calidad del aire, pero más como un aporte energético. Si vamos a hacer una renovación del aire dentro de un edificio, una ventilación, nos obligan a partir de un caudal que justo con el nuevo RITE hicieron una actualización de este caudal desde 1.700 metros cúbicos a 1.000 metros cúbicos para obligar que esta renovación, esta ventilación de aire tenga una parte de recuperación para bajar el impacto energético de esta aportación de aire. Como todos sabemos, cuando hubo el momento drástico del COVID, la parte energética se dejó un poco de lado. La idea era renovar de cualquier manera. Incluso, bueno, en las noticias todos vimos que en los colegios decían de abrir ventanas en verano a 35 grados con 80 de humedad, y a nivel de clima pues no había nada que hacer. Entonces nosotros trabajamos mucho en este punto de la recuperación. Y el tercer punto es el tratamiento. Tratamiento engloba dos etapas. Hablamos de tratamiento de aire a nivel de filtración. Como se dijo, el aire exterior es 4 a 5 veces más limpio que el aire interior, pero el aire exterior también tiene polución. Entonces hace falta filtrarlo. Hace falta hacer etapas de filtrado que, dependiente del tipo de espacio que estamos climatizando, requiere más o menos etapas de filtrado. Por ejemplo, unas oficinas pueden requerir una etapa de filtrado, como puede ser un F7 o un F9, que es una nomenclatura de tipo de filtro, pero si hablamos de quirófanos o hospitales, podemos ir a filtros más elevados, como son los filtros absolutos, los tan escuchados en fase de pandemia, los H12, los EPA, que tienen los aviones o que tienen los mismos hospitales. Y otra parte del tratamiento es, más a más de la recuperación de calor, conseguir tratar térmicamente el aire que entra en los edificios. Si tenemos una aportación de aire exterior, le podemos dar un plus de climatización con equipos de agua o con expansión directa, para que este aire entre a una temperatura óptima y esto no tenga un impacto en el edificio, en la carga térmica del edificio. Con el sistema de ventilación, según la normativa, como comentaba antes, tiene que ser cumplido un mínimo de ventilación. La normativa obliga en diferentes puntos un mínimo de ventilación que va en base a la ocupación del espacio. Nosotros hacemos un soporte a las ingenierías que hacen los proyectos y a las propiedades que quieren hacer un nuevo proyecto en el cálculo de esta aportación mínima. Pero básicamente la normativa lo deja bastante claro. Tenemos 4 puntos que son los IDA, los tal llamado IDA, que definen la calidad, el tipo de calidad de aire, que puede ser desde óptima calidad, buena calidad, calidad media o calidad baja. Los IDA 4 prácticamente no los trabajamos, siempre estamos dentro del 1 hasta el 3. La óptima calidad se considera
los hospitales, clínicas, guarderías, sitios en que la calidad del aire tiene que ser absoluta. Y en estos sitios se requiere ya por normativa una renovación de aire de 72 metros cúbicos por hora por persona. Ya en el LIDA 2 hablamos de aire de buena calidad, que son típicas oficinas, museos, residencias, que se define en 45 metros cúbicos por hora por persona. Este punto es importante porque fue justo el que el gobierno durante la pandemia recomendó que todo el mundo hiciera, que no, entre comillas, que no siguiéramos el RITE, pero que hiciéramos los cálculos a 45 metros cúbicos por hora por persona, incluso si la normativa pedía menos. Nos pidieron para aumentar esta ventilación, para ayudar a que el virus fuera retirado de los espacios y que creáramos esta renovación de aire. Sabemos que se hizo, pero bueno, ahora se sigue la normativa. Entonces, en hoteles, habitaciones de hoteles, cines, restauración, tenemos estos 28,8 metros cúbicos por hora por persona que se sigue trabajando en base a proyecto. A nivel de elementos, para poder hacer esta segunda parte, que es la recuperación, nosotros tenemos un sinfín de productos. Sinceramente no me cabían todos en la presentación, pero estamos impulsando cada vez más la renovación y la recuperación de aire, incluso en sitios que no es obligatorio, como es el caso del uso doméstico en las viviendas, que no hay ninguna normativa que obliga a la renovación, a la recuperación de aire dentro de las viviendas. Simplemente nos dicen que hay que renovar. Entonces las viviendas ya tienen un determinado caudal de extracción de aire y normalmente la ventilación se hace por microventilación. Y nosotros estamos intentando transmitir la necesidad de recuperar este aire, energéticamente mejorar las instalaciones. Y tenemos un recuperador que utilizamos en doméstico, que es para las pequeñas viviendas. Para instalaciones ligeramente superiores, como son las oficinas, una vez que la ocupación suele ser grande, solemos ir con recuperación entálpica de semi-industrial. ¿Qué significa? Tenemos un máximo de caudal que llega hasta 2.000 metros cúbicos y normalmente sobre cubrir una ocupación bastante elevada. Y cuando pasamos ya a oficinas de un volumen bastante superior, tenemos soluciones centralizadas, como es la parte del recuperador, el Wizard X, en que nos permite subir hasta los 20.000 metros cúbicos de aire, que esto permite hacer edificios con una ocupación muy elevada, como puede ser un salón de actos, una tienda como tiendas de electrónica, supermercados, todos los sitios que requieren un gran volumen de ventilación, entraríamos con este tipo de producto de gran tamaño. Después, en la parte de tratamiento, que es la última etapa del sistema, nos vimos también forzados a evolucionar en los productos para poder conseguir, a la vez que ventilamos, a la vez que recuperamos, bajar el impacto térmico que tiene esta aportación de aire exterior. Para esto tenemos los llamados cordialmente climatizadores, unidades de tratamiento de aire, que son unidades que nos permiten definir varias etapas de filtrado, poder adaptarlos a un quirófano con un filtro absoluto H12 o un NEPA, como se conoce, a la vez de hacer estas renovaciones suficientes para tener un aire 100% puro dentro del espacio, nos permite climatizar este aire para que se pueda entregar un aire con una temperatura estándar. Podemos climatizar espacios enteros con este tipo de tecnología, o sea, no solo ventilarlos, no solo recuperarlos, pero también climatizar, dejarlos a una temperatura uniforme de confort, que serían estos 24-25 grados, y poder adaptarlos a cualquier instalación. Una etapa, me salté un punto, la etapa más recurrente que vemos en los proyectos es el tratamiento de aire primario. Justo lo que comentaba, nosotros podemos hacer una determinada renovación de aire, le añadimos la recuperación para poder bajar la carga térmica,
pero para aún bajar más esa carga térmica en estos espacios que requieren mucho caudal, hacemos lo que se llama tratamiento de aire primario. Son recuperadores de 100% aire exterior con baterías de expansión directa o de agua, en que nos permite dejar la temperatura del aire a temperatura de sala, a 24-25 grados. No representa ningún impacto térmico en el ambiente, y después las máquinas interiores terminan haciendo la climatización local con la gestión de temperatura, cada una con su termostato. Y este fue el punto que me salté, la climatización de espacios, que nos permite exactamente lo que comentaba. En vez de dejar el aire a una temperatura ambiente y tener unidades interiores, como puede ser un VRF, que hace el tratamiento del aire, ya el tratamiento final, por decirlo así, lo podemos hacer directamente con un elemento que nos deja el aire ya y la sala con la temperatura de confort. Bueno, mi presentación era cortita, básicamente es los 3 estados del aire: la recuperación, la renovación y el tratamiento, y nada, y después si hay dudas al final podemos comentarlas. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Nuno, por tu presentación, realmente interesante. Y ahora, por favor, doy paso a Carlos Alonso, que es el Country Business Manager de Fabrica, que nos hablará de cómo transportamos este aire. Una vez tratado, pues a ver qué hacemos con él. Carlos. Muchas gracias. Muy bien, me vais a permitir que presente nuestra empresa. Somos menos conocidos que el resto de ponentes. Somos una empresa danesa que fabricamos sistemas textiles. Básicamente consiste en utilizar materiales textiles para conducir el aire que hemos tratado previamente para climatización. Esta tecnología se inició hace 50 años. Nació del tratamiento en cámaras frigoríficas, y la empresa es pionera y es líder mundial en el sector. Nosotros somos especialistas en diseñar estos sistemas y solamente nos dedicamos a esto, para conducir y para difundir el aire en grandes espacios. Cada instalación que planteamos son diseños a medida. Esto es como un traje a medida. Las instalaciones que hacemos, por muy complejas que sean, somos capaces de suministrarlas y entregarlas en obra para que se monten como si fuera un kit en tan solo 2 semanas. Y el soporte que ofrecemos es de todo lo que es el cálculo, tanto del dimensionamiento como de las soluciones de difusión de estas soluciones, que son un tanto particulares. Aquí podéis ver que tenemos desde soluciones de difusión a través de la tela con muy baja velocidad. Hacemos perforaciones láser que se pueden ir modificando de diámetro, incluso podemos llegar a colocar toberas de largo alcance, con lo cual los dardos que podemos conseguir con estos sistemas son también muy largos. En cuanto a qué ventajas tienen estos sistemas frente a los sistemas tradicionales de los conductos, tanto de chapa como de fibra y materiales que conocemos, pues la ventaja que tiene el textil fundamentalmente es que no condensa. Tiene la ventaja de que no va a condensar, aunque por el interior circule un aire a muy baja temperatura. La difusión, como se produce a lo largo de toda la línea, es muy uniforme y no produce corrientes. El funcionamiento es muy silencioso, prácticamente no se ven los dardos de aire, y tiene unas bajas pérdidas de carga. Y en cuanto a coste, pues es una solución que resulta muy económica, muy rápida de instalar, muy sencilla. La unión se realiza mediante cremalleras, y aquí es donde quizás aportamos más en lo que es el valor de la calidad de aire, que es que estos sistemas son fácilmente desmontables y lavables, con lo cual toda la carga biológica de partículas que pueda haber quedado acumulada en su interior la podemos eliminar fácilmente. También el transporte y, por tanto, la huella de CO2 de estos sistemas es bastante menor. Aquí os mostramos algunas de las empresas que son muy conocidas con las que hemos trabajado y hemos realizado proyectos. Y una vez realizada la presentación de la empresa y lo que hacemos,
vamos a centrarnos en lo que son los conductos y cómo influyen en la calidad del aire. Como ya os he dicho, siempre son muy fáciles de desmontar y se pueden lavar. Podemos además aplicar en su interior un tratamiento que los convierte en antibacterias, de forma que si tenemos una acumulación de materia orgánica en su interior, podemos llegar a evitar que haya un desarrollo de bacterias, lo cual es bastante frecuente en los sistemas tradicionales. El poder repartir de una forma muy uniforme todo el aire que estamos impulsando permite que las concentraciones que tengamos de partículas, cuando hagamos la aportación de aire de renovación, se va a distribuir de una forma muy uniforme y va a ser muy uniforme también las nuevas concentraciones que vamos a tener. No vamos a tener puntos con alta concentración y puntos con baja concentración, sino que vamos a cubrir todo el espacio. Incluso en grandes espacios tenemos mucha ventaja con este sistema. Y evidentemente la facilidad de mantenimiento de cara a poder mantener los sistemas higienizados, pues es una notable ventaja. Os quería hablar, entrando en lo que es la normativa sobre los conductos, la conducción del aire desde las máquinas donde generamos y filtramos hasta las unidades terminales, donde se produce en muchos casos la difusión. ¿Cómo está la normativa? Ya hemos mencionado anteriormente que el RITE salió en el 2007, se hablaba parte de calidad del aire, pero incluso las últimas actualizaciones que ha habido están muy centradas, el RITE está muy centrado en todo lo que es energía, consumo y rentabilidad. Y quizás la parte de calidad del aire es una parte que, sobre todo tras la pandemia, pues de alguna forma nos ha hecho que todas las empresas pongamos un poco más el foco en este tipo de actividad. De hecho, la limpieza de filtros, el RITE recomienda que sea mensual, las unidades terminales recomienda que se miren cada 6 meses y los conductos se recomienda una inspección anual y una limpieza cada 5 años. ¿Qué pasa? Que en los conductos mueven todo el caudal que viene desde las máquinas. Son grandes volúmenes, aunque el porcentaje de partículas que contiene es muy pequeño, al mover mucho volumen estamos moviendo mucha materia a través de los conductos, con lo cual, sobre todo en las paradas, en los arranques y en aquellos puntos donde hay curvas, estrangulaciones, etcétera, se produce acumulación de materia. Y el RITE, de momento, obliga a que la limpieza de los conductos se haga cada 5 años. En algunos casos, esto es prácticamente imposible. El hacer una limpieza de conductos, ahora os voy a mostrar algunos ejemplos, pues es realmente complicado. Y yo creo que aquí sí que habría un punto de mejora notablemente abordable desde incluso la normativa. De hecho, nuestros conductos textiles no se recogen específicamente en la normativa del RITE. El RITE, como veis aquí, sí que ha incluido un punto que menciona el tema de la calidad de aire interior y en el que dice que las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior aceptable. Quiero decir, es una descripción bastante genérica y no específica, que creo que es a lo que deberíamos de ir de una forma más concreta. Asimismo, hace referencia a una serie de normas, concretamente la UNE 10.012, sobre la higienización de estas redes de conductos, cómo tenemos que hacer el mantenimiento de estas redes de conductos. Y también menciona, especialmente por todo lo que se refiere a la legionela, evitar la proliferación microbiana. Todos los materiales utilizados no deben facilitar la proliferación microbiana. Los conductos textiles, además, y la mayoría de los materiales que se utilizan, cuando hacemos la conducción del aire, no desprenden materiales del propio material. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando se hacen los diseños.
Y como veis, estas normativas más específicas sí que hablan de periodos de limpieza mucho más reducidos. Hablan de 1 o de 2 años, lo cual todavía, si queremos aplicar estas normas, es más complicado en general, porque todas las instalaciones que tenemos hechas con conductos especialmente metálicos son muy difíciles de poder higienizar. Y lo mismo si vemos el Código Técnico de Edificación, también habla de que hay que limpiar los conductos, pero al final es una obra realmente compleja. O sea, creo que no se está abordando con la debida, con el criterio adecuado. Como veis, es bastante habitual. Nosotros hacemos un diseño de una instalación, se hacen las instalaciones, estoy hablando genéricamente, se hacen las instalaciones para conducir el aire, pero a nivel de obra pues nos encontramos muchas veces que hay muchas fugas, porque los acabados no son acabados de fábrica, en muchos casos son acabados que se ejecutan en obra. Y, perdón. Y se estima que hay unas pérdidas que también afecta a todo lo que es la eficiencia energética, que puede haber unas pérdidas entre el 10 y el 25% del caudal a lo largo de la red de conductos que va desde la máquina hasta la zona que queremos climatizar. Evidentemente hay soluciones para la limpieza, pero aquí podéis ver el interior de conductos, que lo habitual es que se vaya produciendo una acumulación de materia dentro de ellos. Estas son algunas imágenes de instalaciones reales donde dentro de los conductos se produce la acumulación de estas materias orgánicas. La única ventaja es que normalmente no se ven, porque están siempre ocultas. Normalmente solamente vemos las rejillas, muchas veces con una mancha. Esa mancha ya nos está indicando que hay acumulación en su interior. Y si miramos con el microscopio, pues las imágenes que podemos encontrar son como las que os mostramos aquí, que realmente ponen un poco los pelos de punta. Pero bueno, todo tiene solución y para eso estamos aquí. Y un poco el objeto, de hecho, de esta mesa redonda es plantear qué es lo que está sucediendo y qué podemos hacer para mejorarlo. La eliminación de los bichitos, ¿no? Exacto. Muy bien, y de las partículas. Exacto. Muchísimas gracias, Carlos. Agradecerte tu presentación, realmente digna a tener en cuenta. Y ahora, por fin, Roger Guitart, Technical Sales Director de Madel, pues acabará un poco todo lo que es el ciclo que hemos comentado inicialmente con el apartado de difusión. Bueno, Roger. intentaré ser rápido y, bueno, yo al final somos el final de la cadena, ¿no? Aquí pues se ha hablado de tratamiento de aire, de la conducción, bueno, no sé, de aliens y de cosas que se han visto por aquí, ¿no? Y de lo que nos han contado, pues bueno, cada vez es más la responsabilidad que tenemos todos de intentar solucionar esto, ¿no? Pues nosotros somos fabricantes de elementos de difusión y de regulación de aire. Al final, estamos bastante al final de esta cadena y es cómo introducimos el aire en los locales, ¿no? Un poco Carlos se ha avanzado en algunos temas, pues sus conductos flexibles también hacen una parte de difusión. Pero bueno, sí, nosotros lo que pensamos es que al final podemos tener un aire muy bien tratado, filtrado, pero al final lo tenemos que introducir en una sala, que sería lo que es nuestra tecnología, ¿no? Que es lo que consiste la difusión del aire. Tratamos el aire en una unidad centralizada y lo que queremos es introducirlo en un recinto con unas condiciones de confort. Estas condiciones de confort normalmente se asocian a confort térmico, o se habían asociado históricamente a confort térmico, pero realmente, si miramos lo que es las condiciones de confort, pues hay muchas más, ¿no? Está la humedad, la temperatura, que hemos visto que afectan al crecimiento de elementos bacterianos y virus y esto, y luego también está toda la parte de partículas, ¿no? Por lo tanto, distribuir correctamente el aire, las impulsiones, los retornos, afecta directamente a la calidad de aire de estos recintos, ¿no? Y este sería un poco nuestro trabajo, ¿no? Y a lo que nos dedicamos. Así muy sumeramente, ¿no? Es decir, sí que la difusión de aire hay un par de tecnologías diversas, ¿no? Lo que podríamos llamar la difusión por mezcla, que como vemos en el dibujo, pues mezcla, ¿no? Es decir, su concepto es de mezclar el aire, diluir todo el aire que nos llega de un difusor pues por toda la sala, uniformizando sus condiciones de confort. Tendríamos lo que es la difusión por desplazamiento, que sería el de mi izquierda,
que, como dice el desplazamiento, lo que hace es barrer las salas, ¿no? Es decir, lo que hace es empujar todo el aire presente que está en la zona ocupada, donde estamos las personas, y extraerlo por el otro extremo. Esto yo diría que genera una gran calidad de aire, pues que el aire que tratamos es de alta calidad y además introducimos mucho aire en los locales. Lo que pasa que muchas veces es muy complicado poder hacer este tipo de difusión. En general, la difusión que tenemos en los locales, que hemos ido viendo, tanto oficinas como residencial, como hotelero, como todo, en general es difusión de aire por mezcla. En locales más críticos, como podrían ser quirófanos, salas blancas, sí que se hace mucha difusión laminar o difusión por desplazamiento. Bueno, aquí también un poco era lo que Pau me enredó con esto un poco, ¿no? Era de poner un poco en valor, decía, ¿qué ha pasado 3 años, ¿no? Con lo del COVID, ¿no? Y bueno, en su momento, con lo del COVID, aquí parecía que todos íbamos a pasar de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, incluso pues había la asociación REVA, ¿no? Que sería el equivalente a SRAE de Europa, que hizo unos manuales y unos patrones de difusión de cómo teníamos que poner el aire en las salas, por dónde teníamos que extraer, sobrepresionar zonas comunes y extraer por baños, ¿no? Este sería, es decir, aquí yo compro esta idea, ¿no? Es decir, luego no veo que los pisos o las cosas se hagan de otra manera, ¿no? Es decir, sí que hay lógica, hay técnica, hay ciencia en esto, es decir, aquí está claro que si impulsamos por unos sitios, según cómo sea el patrón de difusión de aire, lo extraemos por otro, lo filtramos, es decir, aquí tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Es decir, pero a día de hoy, en instalaciones seguramente a alto nivel o medio nivel, pues se ha mejorado, pero lo que es el día a día yo no veo que se haya cambiado, y sobre todo en residencial o en oficina, ¿vale? Bueno, algunos conceptos así básicos de introducir el aire en los recintos, ¿no? Es decir, bueno, vemos este ejemplo del camión de la mosca, ¿no? Es decir, hay veces, en según qué sitios, si introducimos, nosotros por esas toberas que están aquí detrás, pues podemos introducir el aire de ventilación, pero si ese caudal en la sala tiene poco impacto, no lo vamos a difundir, no lo vamos a demostrar. Hay muchas veces que, 45 metros cúbicos por persona, ¿no? Estamos en un despacho, 3x3, 4x3, hay una persona, 40 metros cúbicos. Este aire, si no lo introducimos bien, ahí en esa sala no va a impactar nada, va a quedar un aire ahí colgado, ¿no? Y que seguramente no tendrá efecto en la calidad de todo el recinto, ¿no? Pues bueno, aquí es importante tener que ese caudal se difunda de alguna manera correctamente. ¿Cómo? Pues hay veces que se mezcla en la UTA, ¿no? Para que vaya acompañado del aire de climatización. Hay veces que el mismo difusor tiene 2 bocas, una con aire de ventilación y el otro el aire de clima, para que todo el conjunto funcione. Bueno, y es importante tener claro esto, que este caudal, porque la norma te lo diga, no quiere decir que vayas a generar una buena calidad, ¿no? Luego, otro de los retos que nos encontramos nosotros hoy en día es la ventilación variable. Bueno, las tasas de ventilación cambian, ¿no? Al final nosotros tenemos un dispositivo que es un difusor de aire que tiene unos límites de funcionamiento, un rango de funcionamiento, porque si no impulsamos mucho aire, pues bueno, se nos va a caer, va a pasar, una ducha. El que está debajo pues va a sentir aire y el que está al otro lado no lo va a sentir. Y en cambio, luego, pues aumentamos la tasa de ventilación y empezamos a molestar a la gente. Es decir, aquí, este dispositivo tiene que ser flexible. Y en este sentido, pues sí que hay algunos elementos, por ejemplo, esto, ¿no? Que, pues, tienen de geometría, no es geometría variable, sino sería área variable, que no trabajan igual. Es decir, pueden trabajar con poco caudal y con mucho caudal, intentando que las venas de aire sean lo más uniformes posibles, ¿no? Bueno, este tipo de dispositivos se tienen que valorar por esto, porque alguna vez una sala de reuniones, pues sobre todo, ¿no? Pues te entran 20 personas de golpe y luego, pues aquí algo pasa, ¿no? Estás impulsando, oye ruido, es decir, aquí tenemos que hacer algo para poder garantizar este flujo de aire. Luego, ya para acabar, había otro tema, ¿no? Y yo he puesto un poco de ideas, ¿no? Y luego ya, si hablamos, ya hablaremos, ¿no? Pero, es decir, la regulación y el control del aire, ¿no? Bueno, pues sí que está claro que detrás de poner el difusor también hay todo un tema que sería cómo regular ese aire, ¿no? Para controlar de que no tengamos en unas salas mucho aire, en otras salas poco aire, que se nos vaya. Es decir, aquí pues yo pienso que esto sí que me parece que
tendencialmente por ejemplo, el tipo de compuertas de volumen de aire variable, que existen desde hace muchísimos años, se han puesto otra vez en valor. Sobre todo estaban muy ligados al sistema térmico y ahora está muy ligado a la ventilación. Y esto sí que yo creo que se va avanzando. Luego, pues bueno, protocolos de control, CO2, temperatura. Pues bueno, sí que hay algunos fabricantes de control que empiezan a tener soluciones que, pues, simples, es decir, históricamente se me han existido, pero soluciones simples para que, por ejemplo, pues tú controlas por temperatura, por encima de un cierto valor, pues empieza a controlar por CO2 con unos márgenes. Bueno, este tema y la integración de todo este control en el edificio, yo pienso que es una tarea que se tiene que tener en cuenta. Y yo creo que por mi parte ya estoy. Pues agradecerte tu presentación, evidentemente no puede ser de otra forma. Vale. Y ahora voy a pedir a mi compañero Albert que me ayude, que me hará un poco de azafato. Hemos recopilado una serie de preguntas relacionadas con las presentaciones que aquí se han realizado y que, bueno, vamos a poner en común aquí con vosotros a fin de que los expertos, pues, nos puedan, pues, decir su opinión, ¿vale? Vale. Tengo aquí dos preguntas apuntadas que yo casi las uniría en una, porque entiendo que están íntimamente ligadas y quizás la persona adecuada para responderlas sería en uno, ¿no? Que es algo que yo he pensado muchas veces. Se sigue utilizando la recuperación de valor solamente cuando lo demanda la normativa, y si lo que se tiene en cuenta, ¿qué se tiene más en cuenta? ¿La calidad del aire interior o el aspecto económico de lo que su tratamiento significa? Claro, es una buena pregunta, porque al final sí que es verdad que vemos muchas instalaciones, incluso al día de hoy, que si no pasa de los 70 kilovatios térmicos y no hay que legalizar, pues se ventila y se pone un ventilador que coge el aire de donde sea. Entonces, cada vez más esperábamos ver una mejora significativa en eso y que la gente dijera, pues bueno, en vez de ventilar vamos a poner un recuperador, vamos a hacer una reforma, incluso que no sea obligatoria, la haremos para bajar este consumo energético que produce una ventilación de un determinado nivel, ¿no? Que, como decías bien, va vinculado a la otra parte de la pregunta, que es lo que prima aquí, la calidad del aire o el ahorro energético. Como comenté en la presentación, cuando fue la pandemia, el gobierno recomendó una serie de parámetros, y uno de ellos se vio en una fotografía del climatizador de MADE, que ponía una X en la recirculación del aire. O sea, dijeron que mejor no recircular que hacer ventilación pura y dura. Y por otra parte, nos recomendaron también desactivar las sondas de CO2. Entonces, esa pregunta creo que va un poco en esa línea, porque claro, la utilización de sondas de CO2 nos ayuda energéticamente a bajar el consumo, porque simplemente medimos la calidad del aire y adaptamos la ventilación y la recuperación a esa calidad del aire, pero por otro lado nos olvidamos que hace falta ventilar más de lo que a lo mejor decía la normativa, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo se olvidó un poco de lo que pasó, y ahora si podemos ahorrar 40 vatios de ventilador durante un par de horas al día, se hace, y se olvida mucho la calidad del aire final. Eso es lo que estoy viendo en instalaciones, es lo que se va comentando también entre mis compañeros de ingeniería, y bueno, la gente simplemente se olvidó un poco de lo que es la renovación. Tenemos la memoria frágil, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En fin, muchas gracias, Nuno. Hay otra que quizás está bastante destinada, en este caso, a Silvia. Y es, obviamente, pues cada día tenemos una mayor preocupación por la calidad del aire interior. Desde el punto de vista de la investigación, a la cual evidentemente tú perteneces y eres especialista, ¿crees que profundizar en esta investigación del aire interior puede llegar a ayudar a modificación de futuras políticas o de otra forma de enfocar los proyectos?
Bueno, obviamente sí, ¿no? Porque bueno, desde nuestro campo, ¿no?, de investigación lo que intentamos es aportar el máximo de evidencias científicas en cuanto, o sea, desde el tipo de contaminantes, concentraciones, a con los diferentes estudios que he presentado, ¿no?, pues aportar el máximo de información en cuanto a los riesgos y efectos asociados a la exposición a estos contaminantes. Y yo creo que cuanto más evidencia científica, más puedes abogar, ¿no?, por nuevas regulaciones, ¿no?, más eficaces y nuevos estándares de calidad para los espacios interiores. Quizás sería interesante que políticamente, o sea, las políticas nuevas o normativas nuevas ya, entre comillas, obligasen a los proyectistas a aplicar este tipo de nuevas instalaciones. ¿De acuerdo? Pues ahora le voy a preguntar algo, también en este caso a Roger, que lo tengo aquí a mi derecha. ¿Vale? También veo aquí un par de preguntas que creo que también podríamos fusionar, ¿no? La pregunta inicial es, bueno, ¿habéis notado que a nivel de los caudales que se utilizan en las instalaciones ha habido una modificación después de todo lo que ha comportado el efecto COVID y la nueva preocupación por el interior, la calidad del aire interior? Y también se han generado nuevos patrones de control a raíz de posiblemente de estos nuevos caudales que aparecen. Bueno, yo creo que estoy en línea un poco con Nuno, ¿no? Que la memoria es frágil y que en su momento sí y con urgencia, ¿no? Es decir, aquí pues teníamos una compuerta de globo invariable y de golpe teníamos pues, enviar herramientas para que la gente las cambiara los caudales, aumentara estos caudales. Es decir, esto es verdad. Bueno, a nivel, yo creo que la gente se ciñe mucho a la normativa y al final aquí seguramente y también es un trabajo un poco del clúster, ¿no?, de presionar a las instituciones para que esta normativa se actualice, ¿no? Es decir, ahora la gente, yo pienso que se sigue ciñendo a lo que son los caudales estándares obligatorios, ¿no? Sí, normativos. Ya te digo, si separamos la urgencia, pues no, es decir, no han cambiado. Y esto que te decía, los patrones de control, también veo que hay veces que no pasan lo que son las rebajas, ¿no? Es decir, las ingenierías a veces hacen bien estos trabajos, proponen cosas, pero bueno, a la hora de la instalación final pues llegan los recortes, ¿no? Y si salta algo, pues y con una sonda podemos hacer, no pondremos dos, ¿no? Y es un poco, sabe mal, ¿no? Por eso digo, aquí, lo que has dicho, al final necesitamos, no sé, si no nos ponen multas no vamos a 180, ¿no? Es decir, pues un poco es esto, ¿no? Que no, bueno, veo que hay poco control en este sentido, ¿no? En otro sentido a lo mejor no, pero en este sí. Muy bien. Muchas gracias, Roger. Carlos, ¿te voy a hacer alguna? Porque no te quedes ahí apartado y tal, ¿no? Sí. Bueno, aquí pone concretamente, existe una normativa abundante y nos encontramos en que no se aplica. Eso también va en relación a todo lo que hemos comentado ya. La pandemia, y yo creo que aquí estamos redundando en el comentario, nos ha hecho patente, nos ha dejado patente que la calidad del interior es importante tenerla presente. Hacemos algo después que ahora que ya ha desaparecido el factor COVID, no hay víctimas, no tenemos bombardeo en los telenoticias, en el telediario, diciéndonos, pues bueno, cuántas víctimas lamentablemente nos han dejado. ¿Se ha olvidado esto? Creo que la respuesta ya prácticamente está respondida, sí, pero quisiera saber tu opinión. Sí. ¿No? Un poco es lo que nos encontramos cuando planteamos soluciones a nivel de difusión, de conducción, etcétera, en las instalaciones, tanto en proyectistas como propiedades, como instaladores. Yo la sensación que me queda es que vivimos una situación de emergencia dramática en la que había que preparar hospitales prácticamente de un día para otro, para armarlos para la semana siguiente. Han pasado 2 años de todo aquello. Como ahora ya no hay muertos, pues prácticamente nos hemos olvidado. Han salido las vacunas, lo cual es fantástico y todo el mundo estamos mucho más tranquilos. Pero yo creo que la posibilidad de haber modificado la normativa e incluso prever, porque esto ha pasado una vez, pero puede volver a suceder, el estar un poco alertas y ser capaces de modificar todas las herramientas que tenemos y que hemos puesto
durante este año encima de la mesa y que están disponibles, porque fruto también de esta situación tan extrema, yo creo que lo positivo ha sido cómo nos hemos movido todos, no solamente en las vacunas, sino todos los fabricantes a buscar soluciones para mejorar la calidad del aire, que en sí ya se habla de calidad de aire, lo cual ya es muy positivo para mí, pero ahora quizá lo que faltaría sería recoger todas estas soluciones dentro de las normativas y que estas normativas evidentemente se aplicaran. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Silvia, tú mencionaste antes en tu presentación, creo que fue en la última diapositiva, por decir, seguimos diciendo diapositivas cuando ya no son diapositivas como anteriormente, el clúster ideal, un clúster nombrado ideal que creo que ha salido a nivel europeo y tal. ¿Entiendes que la colaboración entre los diferentes clústeres podría provocar y ayudar a unos cambios de normativa y a una mayor sensibilidad de lo que significa el tratamiento de la calidad del aire interior? A ver, la idea del clúster es, como he dicho, es encontrar sinergias, ¿no?, entre los distintos proyectos, porque al final todos estamos enfocados a calidad del aire y salud, y por lo tanto hay cosas que estamos abordando, ¿no?, todos. Y entonces la idea es formar diferentes grupos de trabajo, ¿no?, desde el tema de sensores locos, ¿no?, desde la monitorización, porque no se puede abordar de la misma manera, ¿no?, la monitorización de la calidad del aire exterior que en interior, ¿no?, porque no podemos gastarnos los miles de euros que cuestan los equipos que monitorizan la calidad del aire exterior para interiores, porque bueno, se llega a la ruina y hay muchos espacios y muchas salas que hay que monitorizar. Desde allí hasta lo que he comentado de los estudios in vitro y estudios epidemiológicos. Entonces la idea es compartir datos, compartir métodos, compartir resultados y que pueden validar mejor nuestras conclusiones, y de ahí sacar recomendaciones y estrategias más de una forma más cohesionada para dar todos como o sea, no que cada proyecto de su... A ver, lo haremos, ¿no?, las estrategias y recomendaciones, pero al final poner en común y que haya como a nivel de clúster, y haya unas estrategias y unas recomendaciones conjuntas, ¿no? Que creo que no que se naveguen en solitario, sino después que converjan en un momento por separado. Muy bien. Roger. Presente, ¿no? A nivel de unidades terminales en difusión, toda la creciente preocupación por la calidad del interior, ¿ha aparecido nuevos tipos terminales donde se incorporen pues cuestiones como filtración, ultravioletas, etcétera, etcétera, todo aquello que pudiera ayudar en última instancia, ya que sois los últimos de la etapa, a mejorar la calidad del aire? Sí, han salido cosas, pero yo veo que el éxito es decir, y no nuestra, es decir, creo que el éxito es moderado, es decir, yo creo que al final hemos vuelto bastante a lo estándar, ¿no? Por eso les comentaba de los caudales variables, pero sí que salieron algunos dispositivos que incorporaban pues lámparas ultravioletas, filtros C9 en unidades terminales. Es decir, todo esto está muy bien, pero también todo esto se paga, es decir, primero en dinero, y segundo, pues si vamos a poner filtración de alto nivel, vamos a subir el nivel, necesitamos más presión, necesitamos más consumo, y todo esto al final debería ir acompañado también a lo mejor de que las máquinas pues tengan más presión, que consuman, es decir, aquí al final todo es una cadena que hace que yo no veo, es decir, no veo ideas, incluso también, bueno, seguramente pues vosotros todos vendéis purificadores, algunos y tal, que también todo el mundo dice purificadores, y al final pues ha quedado lo que ha quedado un poco, ¿no? Es decir, están apagados. Están apagados, ¿no? Es decir, pues aquí también pues se inventaron algunas ideas buenas, pero no se ha transformado en algo, bueno, pues, en algo real, ¿no? Es decir, de momento seguimos bastante igual, ya te digo, sobre todo con esto en las variaciones de caudal sí que hay cosas, pero en el resto desgraciadamente no. Vale, yo me voy a permitir una de mi propia cosecha relacionada con esto. Cuando os llega el proyecto, ¿sí? ¿Cómo lo diría yo? La ingeniería ya no tiene este tipo de cosas en cuenta, y después es la realidad de la obra, los recortes que mencionábamos por aquí y tal, No, en este los caso, que lo reducen, o ya simplemente no aparecen este tipo de... No aparecen, es decir, no. Seguramente fueron cosas así muy inmediatas y muy visuales, muy vistosas, ¿no? Porque
final un dispositivo que te filtraba, te aniquilaba todo ahí, ostras. Pero luego, al final también detrás tiene que haber una labor de, bueno, vosotros sabéis todo lo que es prescribir y que una idea se transmita en el tiempo, ¿no? Es decir, aquí seguramente la gente, bueno, todo lo nuevo también tiene un poco de dudas, ¿no? Por lo tanto, yo digo que las ingenierías no han llegado a aplicar esta... Una sensibilidad transitoria, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Un poco, sí, puede funcionar, pero bueno, ¿sabes? No sé, ya te digo, me sabe mal, pero pienso que es así. No, aquí creo que lo que debemos hacer es reflejar la realidad, ¿no? Sí. Bien, gracias, Roger. Nuno, has hecho mención durante un momento de tu presentación de la recuperación de calor a nivel residencial, en viviendas, cosa que yo fervientemente creo también. No es todavía obligatoria en muchos casos, pero obviamente te aporta unas ventajas a nivel de eficiencia más que interesantes. ¿Todavía se sigue utilizando la microventilación como único caso o por lo menos estamos viendo un interés creciente y en saber, pues, ¿cómo te diría yo?, aceptar los beneficios que te aporta de por sí esta recuperación de calor? Lamentablemente se sigue viendo la microventilación por el simple facto que no es obligatorio la recuperación. Y como ya comentamos, si no es obligatorio, pues no se hace. Pero sí que estamos viendo en más sitios instalación de recuperadores de calor, incluso se está creando recuperadores de calor con esta batería extra para poder dar ese extra de energía al ambiente. Entonces notamos que se está sensibilizando a utilizar este tipo de recuperadores. Lamentablemente se utilizan más cuando el edificio no es lo suficientemente eficiente. Si hacen una instalación típica con calderas y paneles, les falta un plus de eficiencia, entonces ponen la recuperación. Y digo infelizmente porque si hacemos una instalación con Ecodan, aerotermia, como ya aumentamos mucho la eficiencia del edificio, no hay necesidad de poner una recuperación, entonces ya no se pone. Entonces, por comercializar un equipo muy eficiente que aumenta la eficiencia general del edificio, por otro lado penaliza la recuperación de calor con este tipo de unidades. Va un poco en línea a lo que comentamos, si no es obligatorio no se pone. Y un poco siguiendo lo que comentaba Robé, a nosotros nos pasa. En nuestro sub-RF, por ejemplo, con las máquinas de cassettes, con las unidades interiores de cassette, que tenemos opcionales como es el filtro plasma para ayudar a la calidad del aire, lo ponemos. Muchas veces en los proyectos tomamos la iniciativa de decir, ponemos este plasma, la ingeniería lo pone el proyecto, infelizmente viene el instalador, hace la llamada, ¿es obligatorio esto? No. ¿Funciona sin esto? Pues quítamelo. Muy habitual. Y así no. Bueno, y así seguimos. Vale. Y para acabar, por lo menos, de las que tenemos de la batería, os vuelvo a pedir disculpas porque la verdad es que es un desastre, pero vamos, estoy intentando sobrevivir como puedo. La última pregunta, la batería de preguntas que tenemos es la última que tenemos preestablecida. Evidentemente después podremos abrir un poco un debate más abierto para que cualquiera de vosotros, si tiene alguna duda respecto a lo que aquí hemos tratado, pues pueda realizarla sin ningún tipo de inconveniente y aquí los expertos pues respondan, ¿vale? Carlos, para ti, ya existen soluciones para mejorar la calidad del interior que no suponen en sí una gran inversión. Parece... Vaya gallo, me acaba de salir. Ojo Guardiola. Parece que la calidad del interior se empieza a apreciar realmente como un valor añadido o todavía no hemos llegado a esa etapa. Yo creo que todavía necesitamos un periodo de maduración. Se empieza a hablar de la calidad del aire, pero yo creo que cuando vas a tratar de proponer una solución de instalación, el valor añadido que te puede suponer todo lo que sea hablar de calidad de aire todavía es muy reducido. Todavía, como vosotros comentáis, se prima más la eficiencia energética, seguimos en el discurso de la eficiencia energética y yo creo que ese valor de la calidad del aire pues quizá va a venir de la mano de los
los investigadores que vayan estableciendo relaciones entre la salud, porque la salud sí que es un valor que cada día estamos primando más, y la calidad del aire. Yo creo que por ahí puede venir el que al dar más valor a la calidad del aire, evidentemente eso arrastrará pues todo lo que son nuevos desarrollos, nuevos productos, su aplicación y, como decía antes, un poco también la legislación, que vaya todo un poco de la mano. Al final es un poco generar la palanca desde la investigación, haciéndonos sensibles a ello, para que la normativa o la legislación nos obligue, porque aquí sí, como decía Roger, si no te multan, tú vas a 200, para que al final se genere la aplicación definitiva, ¿no? Bueno, Sí, sobre todo el establecer una relación directa entre concentración, como nos decía Silvia, y posibles daños. Esto yo creo que es lo que puede abrir mucho los ojos a toda la sociedad. Muy bien. Bueno, como os comentaba, era la última de las que teníamos preestablecidas. No sé si alguno de los aquí presentes quiere realizar alguna pregunta. ¿Tenéis alguna duda? Patriz. Bueno, perdona. No te había visto. Bueno, pues es igual. Haremos las dos, ¿no? Mira, no, la pregunta se la dirijo a Silvia, porque en su exposición ha hablado de los diferentes contaminantes químicos y en particular el radón. Entonces, mi pregunta es, ¿en España se tiene en cuenta realmente el radón a la hora, por ejemplo, de vender una vivienda o una parcela? Sí, te digo el tema porque a mí me ha pasado un caso en Francia. Si vendes un apartamento, un piso, lo que sea, te obligan a tener un certificado de radón, cosa que yo aquí desconozco que sea digamos, obligatorio. Entonces, yo no sé si sabes algo más sobre este tema. Pues sobre el radón sé poco. Se gustaría una mirada concretamente. Si no la escuchamos. Sí. Es una lástima porque concretamente tengo una compañera que se dedica al radón, pero que está en la UPC, en la Politécnica. A mí, o sea, no, lo desconozco, pero a mí no me suena. O sea, yo creo que es una cosa que aquí no se ha planteado todavía. O sea, creo que tú, si tienes el interés, puedes ir a laboratorios que hacen medidas de radón, y si tú tienes ese interés, tú puedes pedirlo, ¿no? Antes de comprar una vivienda, traer un terreno, tú podrías hacer tus medidas. Pero como tal, yo creo un certificado creo que no existe. Pero ¿Hay alguien que haya comprado una vivienda últimamente? Si me permitís, pero en cuanto al conozco, radón, o sea, lo que te exige la norma, o sea, el código técnico ya te exige hacer pruebas de radón. O sea, la norma en laboratorio tiene que tener la homologación a 18025. Nosotros la tenemos, pero nadie nos lo pide. Nadie hace... Porque no se aplica realmente. No se aplica. O sea, es como otros 1.000 millones de normas que tenemos que luego no se aplican. Se aplica, a lo mejor lo te lo piden en zonas graníticas, Galicia, Orense, la parte sur de Orense, la parte de Sierra de la Demanda, el norte de Madrid, Ávila. Bueno, pues y luego además dentro de la normativa tienes para medir el radón, tienes digamos equipos que te miden activos, que te van dando señal, además incluso lo puedes poner algún wifi para tener señales cada media hora de las mediciones, y equipos pasivos, que es lo que te manda el código técnico. No se hace. Pero vamos, no se hace eso, no se hacen las auditorías de calidad de aire, no se hace nada. ¿Para qué? No vamos encargados. Entonces, sí, pero sí es cierto que en otros países, por ejemplo, nosotros sí que hacemos muchas auditorías de calidad de aire que no te piden en hospitales. A mí me han llegado a decir, no te la encargo porque no la vamos a pasar directamente. Pero en todo lo que es la Costa del Sol, mucha gente que compra viviendas, sobre todo escandinavos o del norte de Europa, nos encarga la auditoría de calidad de aire para vivienda, para una vivienda. Bueno, porque probablemente ya vengan sensibilizados de allá. Claro, ya está. Muchas gracias por apoyar la respuesta. Albert, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Soy Jordi Monter de Servoclima. Bueno, tengo que felicitar a los ponentes porque han sido presentaciones muy concisas y breves y que han tocado en general todos los puntos clave de este asunto, del tema de la calidad de aire interior. Yo simplemente lo que quería era reforzar un poquito todas estas ideas que han salido en dos puntos concretos
Nosotros en Servoclima tenemos muy claro el tema de la calidad de aire interior, pero no a cualquier precio, sino siempre con una máxima eficiencia, ¿no? Por lo cual, nosotros lo que creemos que hay que ser efectivos y eficientes, ¿no? O sea, efectivos en la calidad de aire y eficientes a nivel de que no vale cualquier cosa, ¿no? O sea, no es cualquier precio lo que hay que pagar para tener una calidad de aire interior aceptable. Por otro lado, tenemos ahora herramientas a nivel de filtración, por ejemplo, tenemos herramientas muy precisas como Euroven, la certificación energética, donde te clasifica desde A hasta la D, y nosotros hemos hecho estudios donde puedes colocar filtración A+, ¿de acuerdo? Y la recuperación económica es realmente muy rápida del producto que estás incluyendo en las UTAs. Y esto significa de que no hay que renunciar a una buena filtración por un tema de exceso de coste energético o de coste económico. Esto es una. Y luego un tema que ha hablado Roger, que creo que es clave en este asunto, que es el tema del control, los sistemas de control y monitorización. Es clave para poder en un edificio controlar la calidad de aire, una perfecta monitorización que ayude a intervenciones de mantenimiento, y que el tema del mantenimiento tampoco se ha hablado, también es otra pata clave en este asunto, y tiene que ir todo de la mano, tiene que ir de la mano una eficiencia energética para una aportación de aire correcta, una monitorización para poder tener claro qué está sucediendo, y un equipo de mantenimiento profesional de verdad que haga las actuaciones con las gamas de operaciones, un GMAO, como Dios manda, para poder garantizar un edificio sano. Eso es entonces lo que quería comentar, y me parece perfecto lo que estamos hablando entre todos, y además creo que esto es una misión muy importante que tenemos que seguir y tenemos que llevar a cabo para que los edificios sean lo más sanos posibles. Pues Jordi, muchísimas gracias por tu intervención. ¿Alguien más, por favor, quiere comentar? Por favor, Albert, va. Hola, soy Elvi de Karel, y yo le quería preguntar a Mauro por el tema de los conductos de tela. ¿Hasta qué grado de humedad permiten los conductos de tela? Beatriz, por favor. Bueno, los conductos textiles, cuando están en operación con una corriente de aire, la ventaja que tienen es que también podemos trabajar con muy alta humedad. Podemos trabajar desde muy baja humedad hasta muy alta humedad. De hecho, muchos equipos que normalmente utilizan agua evaporativos para hacer refrigeración mediante la aportación de humedad al aire, luego la parte de distribución la hacemos con conductos textiles. Esto es muy habitual, por ejemplo, en Francia, y estos evaporativos sale la humedad al 95, 98, sí, 100%. Prácticamente al 100%. 100%, el primer tramo va al 100% y luego va bajando en función del tramo. Y en el punto opuesto tenemos, ahora que están un poco más de moda, las fábricas, las megafábricas que se están instalando de baterías eléctricas, que hay un punto bastante crítico que utilizan muy baja nivel de humedad, y en el que también hemos aplicado conductos textiles. Vale. ¿Tú querías? Ay, perdón, no sé, ¿has acabado? Ya me dirás de qué material está compuesto. Es que yo vendo modificadores, lo cual eso me interesa porque me lo... Bueno, como haremos después, tendremos un pequeño pica-pica, puedes aprovechar para... Sí, no, es... Evidentemente. Los dos cumplimos 50 años. Ah. Los dos sí, somos 50 Las dos empresas. ¿Hay un siglo entre los dos? Claro. Por favor. Vale, yo simplemente comentarlos. O sea, vamos a estar más marcados, la nueva generación, más por el código postal que por el código genético. O sea, la calidad de aire es algo muy importante. Y para poder avanzar en ello,
creo que debemos de extrapolarla hacia la parte económica, que finalmente es lo único que importa. O sea, porque cuando al final economía es la aplicación de recursos finitos sobre necesidades infinitas, y cuando se nos pasa lo de la pandemia, pues al final volvemos todos a la pasta. Entonces, para que os hagáis una idea, más o menos, estamos hablando de número gordo, porcentaje arriba, porcentaje abajo. Si un hospital cuesta construirlo 10 millones, el coste de operación del hospital al año es 10 millones, más o menos, 10% arriba, 10% abajo. En un edificio hospitalario, en un edificio terciario de oficinas, más o menos entre el 70 y el 90% de los costes del edificio son nóminas, es personal, son personas. Nos volvemos locos con, vamos a poner entre el 70 y el 90, el 80. Si tenemos un hospital, un edificio que ha costado 10 millones de euros, tenemos 8 millones de euros en nóminas y costes de personal. Si podemos mejorar la productividad, de bajar el número de bajas laborales, estamos mejorando el porcentaje en un 5%, de 8 millones son 400.000, por poner un número. De los otros 2 millones restantes hay una parte pequeña, menos de la mitad, pero vamos a poner la mitad, que hay 1 millón de euros en gastos energéticos, que vamos a mejorar. Un 40% de los gastos energéticos. Realmente creo que a lo mejor debemos de atacar por ahí, y esto sobre todo lo tienen muy medido en Estados Unidos, la certificación WELL y algunas propiedades americanas, que cuando tienen ese tipo de certificación de edificio saludable, esa propiedad inmobiliaria cuesta más. Cuesta más porque cuando tú la vas a alquilar sabes que tus empleados van a tener menos bajas, y a lo mejor ese es un camino que, aparte de la normativa, deberíamos de explorar los que estamos un poco en el... Al final estamos realizando una inversión. Realmente. Efectivamente, porque creo que en el año 2030 más del 50% de la población menor de 45 años va a ser alérgico a algo. Estamos hablando de un problema serio, y que tiene un coste que nadie... O sea, nos fijamos en el coste de lo que nos cuesta un difusor, de lo que nos cuesta el conducto, de lo que nos cuesta la máquina, y al final tenemos un coste operativo del edificio que pueden ser 30 o 50 años todos los días. Nada más quería decir eso. Porque me vengo arriba y me pongo a cantar, ¿eh? Bueno, aquí te montamos un karaoke rápido, ¿eh? No te preocupes por eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿No? Pues entonces, si os parece bien, lo primero que quería hacer es agradecer al clúster pues, la oportunidad de... Creo que este tipo de actividades, este tipo de debates, tratando este tipo de temática, ayuda a todos en positivo, a todo el sector. Felicidades por los ponentes elegidos, especialistas en empresas pues, de muchísimo prestigio dentro de lo que es el mercado. Y agradeceros por haber venido, y espero que haya sido de vuestro interés. El clúster ha preparado un pequeño pica-pica, y a ver si soy capaz de acabar la frase, aquí al final de nuestras instalaciones, y disfrutarlo, y muchas gracias por vuestra asistencia. Si queréis dejar las cosas aquí y recogerlas después, no hay ningún inconveniente, ¿eh? De hecho, yo voy a dejar mi ordenador, si os sirve como referencia.